Lo que ha dicho Julio Martínez Pozo ha estremecido a todas las redes sociales que de inmediato se están articulando respuestas y uno lo ve, ¿no? De decirnos el domingo en su cuenta de Twitter que estaba leyendo libros y que entre lágrimas llegó a la conclusión de por qué pasó eso en el Jet Set, por qué ocurrió ese tan lamentable suceso, pues nos dice en menos de 48 horas después que ya tenía la razón, que ya él supo por qué, que ya él tenía la piedra filosofal. Él dice en el Sol de la Mañana, se despacha con que, bueno, ¿por qué esa noche? ¿Por qué personas de diferentes estratos sociales estaban ahí en el Jet Set? Y de tantos golpes que ha recibido el crimen organizado en República Dominicana, tenía que esperarse una respuesta, sugiriendo que eso fue lo que pasó esa noche, un golpe del crimen organizado. Al día siguiente, Martínez Pozo reafirma su hipótesis porque dice que no pierdan fe a la gente que duda, que lo sigue y que duda de él prácticamente, que lo que él dice lo basa en pruebas. Básicamente eso fue lo que dijo, palabras más, palabras menos. Entonces, tenemos ahí un Julio Martínez Pozo que dice y que desliza esta versión de que lo que ocurrió en Jet Set no fue descuido, no fue digamos, una insistente, consistente dejadez de parte de su administración, que produjo ese grave desenlace. No, un golpe del crimen organizado, lo que ocurrió ese día en Jet Set. Eso es lo que nos está diciendo Julio Martínez Pozo, señores. Eso. Que porque ahí estaba gente poderosa, también hijos de gente muy poderosa, pues el crimen organizado dio ese golpe. Crimen organizado, o más bien, instituciones que combaten el crimen organizado, que Martínez Pozo ha cuestionado en estos casi 5 años, consistentemente, sobre todo la engañifa aquella de las 9.8 toneladas de ese polvo blanco, que la cuestionó muy bien, y que uno estuvo de acuerdo con él, y de repente esas instituciones que combaten el crimen organizado iban a tener una respuesta terrible de estos aquí, de ellos aquí, en el Jet Set. Instituciones que el mismo Martínez Pozo ha cuestionado. Así están las cosas, señores, en este país. Tenemos a nuestro amigo, Gabriel Cordero, que está de visita y tiene palabras sobre este hecho. Bueno, yo no tenía palabras sobre este hecho, yo venía... Tú venías otra cosa, pero tú vas a hablar de otro corte, pero ya que ustedes me están poniendo a esto, dale. Yo lo que pienso, observando todo esto en todos estos días, es que mientras más hablan los defensores del caballero, aquel propietario del YC, yo entiendo que ellos más le entran el cuchillo, porque ellos dicen unas cosas que yo las considero, yo no sé, lo mío es arte y cosas así, pero son unas cosas que se ven hasta ridículas. Desde que, por ejemplo, el Bolívar Valera dice en un país como este, un país cristiano, donde hay 2 o 3 ateos, 2 o 3 budistas, 2 o 3 personas que profesen alguna otra religión, pero luego el 90%, 95% son o católicos, o evangélicos, o testigos de Jehová,
o adventistas del séptimo día, o no están con ninguna religión, pero creen en el mismo Dios, ¿verdad? Tú decirle que este Señor es bueno, el Señor es para allá, que Él es bueno, que Él es noble, que Él es prácticamente un santo y que el malo es Dios. Eso para mí es una ridiculez. Y esto aquí de que atentado terrorista. Bueno, se estaba diciendo otras ridiculeces, como por ejemplo, no que él no es el dueño de esto, que no es el dueño de eso, pero salen videos ahí donde él mismo lo dice, eso era de mi mamá y mi mamá conmigo lo hemos hecho, y siguen insistiendo, no, que él no es el dueño de eso, otra ridiculez. Ahora el asunto es que es un atentado terrorista, que son explosivos. En primer lugar, yo digo una cosa. Desde que uno es niño, que uno ve en televisión cómo son las explosiones de los atentados terroristas, explosiones en sentido general, siempre hay un incendio. Aquí no hubo un incendio. No que hubo un sonido, pero es lógico saber que si una estructura así se rompe de repente y viene cayendo, tiene que crear un sonido infernal. Eso es lo más lógico. Y segundo, esos terroristas o sicarios que tenían interés de eliminar a alguien que estaba ahí o a algunas personas de las que estaban ahí, si ellos tuvieron la gran capacidad, si eran unos sicarios tan buenos de entrar a ese lugar, poner explosivos sin que se dieran cuenta, ir al techo, llenarlo de explosivos, lo que sea, si ellos tenían tanta capacidad de eso, ¿no era más fácil para ellos poner una bomba en los carros? En los carros de la persona que él quiere eliminar. Un sicario que tenga tanta capacidad de hacer eso, de poner explosivos en un sitio tan público como ese, donde va tanta gente y que nadie lo note y que nadie se dé cuenta, tiene capacidad de ponerte una bomba abajo del carro tuyo o de ametrallarte. No es más fácil. Eso pienso yo. O sea, que pienso que esa teoría sería como ridícula. Y más en un país como este que no tiene tradición de atentados terroristas. ¿Ustedes recuerdan alguna vez en la vida de algún atentado terrorista aquí? No importa que crimen organizado, ¿recuerdan eso? No. Entonces, es una teoría, diríamos que ridícula. Y entonces también hasta el mismo hombre en cuestión, el propietario del YC, él mismo se mete el cuchillo. El otro día veo yo el segundo video que él hizo. Él hizo un video, creo que el segundo día después del evento, donde él decía ciertas cosas. Y luego hizo un segundo video agradeciendo la labor del general del COE. Le agradece. Y en una parte de ese video, por la mitad, él dice que también agradece, que se siente bien con el comité de donación para llevarle comida y agua a los rescatistas que estaban ahí dejando el pellejo. Un comité de donación para eso. Pero por el amor del cielo, no es en tu negocio que pasó una cosa tan terrible, de connotaciones nacionales e internacionales. Todo el mundo te está señalando a ti como responsable. Lo menos que tú puedes hacer, y más que tú tienes un bolsillo de Grandes Ligas, lo menos que puedes hacer es enviar un camión ahí con comida preparada, como hacen los comedores económicos, y mucha agua, botellitas de agua y refresco de botella que dan energía y chocolate, como hacen los alpinistas, para los rescatistas que están ahí. Y tú ni siquiera eso hiciste. Entonces, por más que uno quisiera creerle, uno entonces le cree a los que lo detratan a él. Creo que esa es la lógica. Yo creo que él mismo hace cosas hasta ridículas, porque para mí también considero que el decir eso es hasta ridículo. Yo no sé si él por debajo, escondidito, bajo perfil, mandó algo de comer para los rescatistas, pero lo dijo ahí. Dijo un comité de donación. ¿Pero qué es esto? Entonces son ridiculeces tras ridiculeces que esta gente está diciendo con tal de defender lo indefendible. Además, otra cosa. Fueron unos explosivos que pusieron ahí arriba, el grupo terrorista, lo que sea. Evitemos la palabra terrorista, que le hemos dicho demasiado ya. Bueno, está bien. Sí. El grupo que sea, los sicarios, lo que sea, pusieron los explosivos. Pero los explosivos no trabajan así, de que 2 días antes se está cayendo una arena del cielo.
del techo. Que hace 3 semanas, dice Sergio Vargas, que él vio los escombros, como pequeños escombros cayendo y barriéndose. Y el mismo día se ven videos cuando hay gente que está mirando para arriba, están cayendo cosas, que se le dañaban los tragos a la gente por días, por semanas, qué sé yo, por meses. Y los explosivos son así. Los explosivos son que todo está bien aquí, no está cayendo nada y de repente, ¡bum!, se cayó todo encima. Entonces, vuelvo y repito. Voy a repetir una que hemos dicho mucho, o por lo menos yo le he dicho mucho. La mayoría de las cosas, para no decir todas, que estas personas están diciendo para protegerse, para defenderse, para justificarse, son ridículas. No sé qué ustedes piensen, pero eso es lo que yo pienso. Bueno, eso es lo que ha dicho el señor Julio Martínez Pozo. Yo no tengo más que decir que pareciera una narrativa de esas que él critica y que ha criticado mucha gente en los medios en los medios de comunicación tradicionales, que son propios de medios alternativos. Lo digo honestamente. Conspiranoias. Sí, conspiranoias. Que las conspiranoias no son propios de los medios alternativos, señores. Hay muchísimos medios sensacionalistas tradicionales y que le meten su carga. ¿O ustedes no recuerdan la revista Suceso? Yo recuerdo una portada memorable. Para no decir la palabra aquella, perdió la vida por un pollo. Perdió la vida por un pollo. Cuando tú llevas la noticia, pues mira, no fue así precisamente. Un pollo fue como el detonante, pero no fue por eso. Entonces, las declaraciones de Julio Martínez Pozo me recuerdan un poco a esas vainas que critican ellos mismos de medios como Revista Suceso, que precisamente Revista Suceso era de la misma editora que publicaba la revista Rumbo, que hoy dirige, por ejemplo, que dirigía, por ejemplo, quien hoy dirige el Diario Libre. Este periodista de mucha tradición, que fue embajador, ahora no recuerdo el nombre de él, pero son gente muy reputada, grandes periodistas. Sin embargo, la revista que más vendía era Suceso, no Rumbo. Rumbo era un lastre para esa editorial, para ese editor. Esa revista le decían en la calle la revista de Drácula. Entonces, sí, le decían la revista de Drácula, pero la gente la compraba. Sí, le encantaba. Entonces, esa línea editorial de Rumbo de Suceso, era la que cargaba económicamente a Rumbo en gran medida, que era la que funcionaba. Entonces, me recuerda un tanto a eso. Ustedes ven que siempre ha existido ese tipo de narrativa. Pero siempre ha existido eso. Y siempre ha existido también el tú querer acomodar tu narrativa a unos hechos, y muchas veces unos hechos que no existieron. Porque lo único que hay, señores, es algo clarísimo. Ese techo se cayó por negligencia. Ese techo se cayó por descuido. Uno va a esperar de que informe pericial, de que si o dónde, pero evidencias están ahí. Las evidencias están ahí. No hay, señores. O sea, ahí no hay vuelta atrás. Este suceso debe marcar un antes y un después. No importa que el presidente Luis Abinader diga de que miren, lo que pasa es que no hay legislación para casos como este. Miren, la van a tener que crear. No, que proceso penal versus civil, bueno, esa pericia técnica sí la vamos a tener que escuchar en algún momento. Pero miren, eso va a tener que quedar en un segundo plano. Porque lo que ha ocurrido aquí, en el epicentro de República Dominicana, en el centro del país productivo, quizás no es el más productivo, el Cibao es más productivo,
Pero lo que quiero decir es, en el epicentro de República Dominicana, que es el Distrito Nacional, señores, lo que ha pasado es gravísimo. Lo que ha pasado debe marcar un precedente. Es que ahí dentro estaba el hombre de estructura del ayuntamiento, que debieron velar por esa vaina. Es que días antes estaba gozando en Yesé la ministra de Interior y Policía, que también tiene su responsabilidad permitiendo que esa vaina siguiera funcionando. Y ahí mismo estaba el ministro de Obras Públicas, que lamentablemente perdió a su hijo en ese mismo lugar. Señores, estamos hablando de un bochorno. Estamos hablando de un monumento a la vergüenza en que se constituyó esa discoteca, sabiendo uno ya lo que pasó. No me vengan con que grupo de crimen organizado, que si yo qué, no me vengan con esa maldita vaina. Tú sabes, Usted sabe, Martínez Pozo, que usted sabe que eso es propio, es una narrativa ahí, Deus ex machina. Quien vio Casablanca y sabe ese término, ¿no? De las cosas más convenientes, de todos los bares, ¿cómo es que decía Maracayo? De todos los bares, que yo qué, yo cuánto, ahí tenía que encontrármela. Una solución ahí de Dios sacado de la máquina. Tú sabes, Edwin, que volviendo al asunto de los supuestos explosivos, las bombas y el crimen organizado y todo eso, cuando sucede eso en cualquier lugar, los primeros que llegan a la escena no es la comisión aquella, ¿cómo que se llama? El departamento antibombas o algo así. No tienen que ir a analizar eso, a buscar fragmentos, a buscar partículas. Aquí existe eso. Y no, creo que hay un escuadrón antibomba. Creo que en todos los países tiene que haberlo. Pues fallaron ahí entonces. Entonces, ¿cómo es que no fueron? Si fue eso, una bomba que explotó, ¿cómo es que no fueron en ningún momento en toda la semana? No tengo entendido de que haya ido, que haya ido algún organismo de esos a buscar partículas, pólvora, alambre, todo lo que compone una bomba. Entonces, ¿te das cuenta que es una ridiculez? Pero es que informe pericial de qué. Si el informe pericial están diciendo de que el Ministerio Público estuvo ahí en esos momentos de caos, ¿no? Supuestamente. Que no se vio Ministerio Público, pero bueno, de que estuvo. Se llevaron parte de los escombros para Santiago. Oye, ¿dónde se llevaron parte de los escombros? Oye, pero evidencia, ¿no? Llevar una estufa en tu casa, tú llevarla para Santiago, eso te sale más caro. Pues se llevaron parte de la evidencia. Escombros grandísimos. Escombros, se lo llevaron para Santiago. ¿Tú entiendes? Y cuando dijo la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, que iba a investigar su informe pericial, eso parecía un play limpiecito, un estadio, pero ya tú sabes, limpiecito. Un estadio de fútbol. Así, mira, limpiecito. ¿De qué informe pericial tú me estás hablando? Cuando aquí lo que uno está viendo es una franca colusión. ¿Contra quién? Contra el pueblo dominicano y contra esas familias que perdieron a su gente ahí, que perdió a su gente. Eso fue, mi hermano. Pero fíjate, cuando el presidente en la semanal le preguntan, una serie de vecinos se habían quejado en la Procuraduría y no habían recibido respuesta. El presidente dice, no, bueno, eso tendría que dar respuesta de eso al Ministerio Público, ¿verdad? Respetando la autonomía del Ministerio Público y lavándose las manos. No se problema, que no ellos son los que tienen que responder eso. Prácticamente fue lo que le dijo la periodista. Más sin embargo, él crea una comisión para investigar lo que pasó ahí, cuando eso es responsabilidad del Ministerio Público independiente, ¿no? Es decir, que cuando le conviene se mete y cuando no se lava las manos. Pero estamos hablando del mismo presidente que cuando desaparece Sudik Shakonanki, él dijo lo que pasó. Dijo lo que pasó.
Yo no, lo que pasó, no, probablemente lo que pasó fue ta. Y terminó siendo así. 7 días después, los huevos todavía chele, vemos al presidente que dice, no, el Ministerio Público, no, la autoridad de que investigue. Pero ya él había dicho lo que había pasado. Yo tengo otra pregunta para ustedes, en mi ignorancia. Si un artefacto explosivo estalla cerca de una planta eléctrica, porque si estaba en el techo, si los explosivos estaban en el techo, estaban cerca de las plantas eléctricas que estaban arriba, ¿verdad? Las plantas no están llenas de gasolina. Claro, tiene que haber no se prende. Sí, un incendio masivo. Entonces, esto son cosas que no le estamos diciendo ni nosotros ni todas las personas que están hablando. Porque ahora también hay gente que dice, ahora todo el mundo habla. ¿Y qué quieren que no hablemos? Si todos somos dolientes. Todos somos dolientes. Hasta el que no tenía un solo familiar o amigo ahí adentro es doliente porque hay un artista querido por toda la nación. O sea, todos somos dolientes. Lo que no todos somos es culpable, como un embromado texto que también me lo encuentro ridículo, de que todos somos culpables. O todos somos víctimas. No, todos somos culpables. No, pero hay uno que lo dijo el mismo. Está esa que dijo el mismo Antonio Espaillat, que todos somos víctimas y que no hay dinero. Óyelo, no hay dinero que pueda resarcir eso. Oye, el dueño de la vaina donde explotó no está dispuesto a pagar. ¿Ustedes están oyendo eso? No, la muestra de que no, pero ¿qué texto fue ese que decía que todos somos culpables? Está en los diferentes chats, escrito por una persona, apellido Aybar, vi el nombre. En los diferentes chats lo mandan un tipo que dice que todos somos culpables porque hemos causado la cultura de la chapucería. Todo eso es cierto. Sí, todo lo que dice es cierto. Pero es como muy acomodadito, como para acomodárselo a él, al propietario de la culpable. No todos somos culpables. Hay culpables y habrá gente que lo tolerará y uno tendrá cierta corresponsabilidad. Culpable. No, corresponsabilidad, papá. Culpable no. Corresponsabilidad, que es diferente. Usted mismo me dijo que esa no era una discoteca donde iban realmente los poderosos todos los días, toda la semana. La élite no. La élite no. Porque la élite no va a tener viso de construcción así. No. En un lugar donde ellos. Que le caiga polvo a la ropa. Polvo a la ropa. A una camisa de. ¿Ve? El trago dañado. De 30,000 pesos. ¿no? Exactamente. No, entonces lo que yo te digo, que hay culpables y hay corresponsables. Eso sí. Somos culpables. Porque mira, esto va a pasar así y nada, y todo va a seguir igual y van a seguir votando por la misma gente. Coño, o sea. Corresponsable. No quiera, no me baje el discurso a todos somos víctimas igual. Que eso no es verdad. Aquí no todos somos víctimas. Aquí hay por omisión, por negligencia, hay victimario, claro. Déjense de vaina. Que hay victimario y hay víctimas. Y otra cosa, hoy un señor diciendo, ¿tú te crees que si él hubiera sabido que eso se iba a caer, él lo iba a dejar así? No, nadie quería que pasara, pero eso es igual como cuando una persona se pasa el semáforo en rojo porque estaba en una fiesta bebiendo, agarró el volante, ya de entrada está borracho, manejando a alta velocidad y se pasa en rojo y se lleva un motorista y lo mata. Pero él no quería hacerlo. Claro que no lo quería, pero fue una negligencia total. Entonces, hemos visto o hemos conocido todos personas que son miserables, simplemente miserables, que van al médico, el médico le receta un medicamento caro para que se quite su afección. Cuando ellos van a la farmacia que ven que el medicamento le va a costar 4,000, 5,000 pesos, teniendo dinero, esa persona no lo compran y vienen y dicen, dame uno de 200 pesos, algo que aparezca ahí de 300. Va en contra de sí mismo, de su misma salud. Lo hemos visto, gente que son así. Y gente que prefieren comer mal, no alimentarse bien para no gastar teniendo dinero. Entonces, aquí puede ser lo mismo. Que él teniendo dinero para no gastar, mejor dicho, no, eso no va a caer. Eso no va a caer. La mentalidad también dominicana de que no va a pasar nada. Métale un chin de blow ahí, un chin de pañete, tú verás que no se va a caer. En su miseria.
Porque cuando usted tiene dinero y no lo quiere gastar en las cosas que debe de ser, no es que usted no es botarata, es que usted es un miserable. La quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz con Gabriel Cordero aquí, ¿no? De comentarista casual, vamos a decirlo así. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Win TV o para el Gran Santo Domingo Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 9 a 10 de la noche la retransmisión. Además nos puedes ver en una amplia red de canales de cable del Cibao Central y en el este del país a través de la señal de Telecable Nacional Anyway.